Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a nuestra Semilla Agustiniana para este día, con la bendición del Señor para ustedes y sus familias. Seguimos en este recorrido que nos va planteando Agustín del Sermón de la Montaña y en esa difícil y compleja interpretación de la excepción mateana de la fornicación al momento de dar el acta de repudio, que el mismo Jesús va dejando muy claro que no era así al principio, queriendo decir que en el proyecto de Dios no estaba esto, ¿no? Sigue un poco especificando esto de la despedida de la mujer y esa paridad conyugal de derechos. Aquí una cosa bien interesante que va a tratar Agustín. Va a decir Agustín aquí, va a decir, surge aquí otra cuestión, dado que permite el Señor despedir a la mujer en caso de fornicación. Plantea la pregunta a Agustín, ¿cómo hay que entender o cómo hay que entender a qué se refiere la expresión fornicación? ¿A qué se refiere esa expresión fornicación? Esto va a ser interesante, que me parece que va a tratar de aclarar un poco en un sentido un poco más amplio y no solo reducido a un aspecto, al aspecto de la libidinosidad, como va a decir él, dice, o entenderla como la entiende la gente normalmente, entendiéndola como la fornicación que comete en los actos libidinosos, o en el sentido como le acostumbran entender las escrituras, como una concupiscencia ilícita, como es la idolatría o la avaricia, o también la transgresión de la ley para satisfacer los apetitos desordenados. Esto es muy interesante porque allí extiende, a mi modo de ver, el significado de la fornicación, entendido como una concupiscencia, un apetito ilícito que puede estar ubicado en muchos escenarios y no solo en los actos libidinosos, en los actos de la sexualidad, ¿no? Creo que esto es bien interesante. Es decir, toda concupiscencia ilícita, como lo es la idolatría, entonces estaría ligada a la fornicación o a la avaricia, o también la transgresión de la ley para satisfacer apetitos desordenados. Se sabe que esto está allí, que esto permanentemente está presente. Entonces Agustín quiere profundizar en ese aspecto. Dice, no obstante, mejor es consultar al apóstol para no decir algo inconveniente. Entonces aquí va a citar, San Agustín va a citar a San Pablo. Dice, quienes están casados, mando no yo. Esto es muy interesante. Quienes están casados, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separase, que permanezca sin casarse y se reconcilie con el marido. Pues habla siempre, ya lo hemos venido anotando, habla de la necesidad, por un lado, pues el hecho de las dificultades, de las rupturas que se pueden dar en el proceso, en la constitución de la pareja, algunas de ellas marcadas de una manera traumática y a veces difícil, ¿no? Pero ¿qué dice él? Están casados, que aunque se separe del marido, no se una a otro, sino que busque reconciliarse, no separándose del marido. Puede suceder, y aquí Agustín continúa a profundizar, puede suceder que se separe por la causa que exceptuó el Señor, o sea, la fornicación. Ahora bien, si no es lícito a la mujer dejar a su marido, a no ser en caso de fornicación,
y no le es lícito tener otro, ¿qué diremos de lo que dice posteriormente? Entonces, va profundizando esto, dice, y el hombre no despida a su mujer. Estamos siguiendo con el mismo San Pablo, ¿no? El hombre no despida a su mujer. ¿Por qué no añadió, excepto en caso de fornicación, cosa permitida por el Señor, sino porque quiso que se entendiera en igual forma, esto es, que si el hombre repudia a la mujer, lo que se permite en caso de fornicación permanezca sin unirse a otra mujer o se reconcilie con la que tenía. Va un poco siempre a salvaguardar la unidad del vínculo, eso que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Esto es bien interesante. Entonces, se contempla las tensiones, se contemplan las rupturas, pero se prevé que haya también la intención de retomar nuevamente la unidad de la pareja, ¿no? Entonces, no haría mal el marido en reconciliarse con aquella mujer a la cual, no habiéndose nadie atrevido a apedrear, dijo el Señor, anda y no peques más en adelante, ¿no? Qué interesante esto. Porque él mismo, que dijo que no está permitido despedir a la mujer, sino por causa de fornicación, obliga a retenerla cuando no exista esta causa. Si se diese, no obliga a despedirla, sino que lo permite. De la misma manera se dice, se sigue, no le es lícito a la mujer casarse con otro, a no ser que haya muerto el marido, la decisión del matrimonio. Un segundo matrimonio solo si ha muerto el marido. Y si se hubiera casado antes de la muerte del marido, es culpable. Pero si no se casara después de la muerte del marido, no es culpable. Si se casa después de la muerte del marido, lo puede hacer perfectamente. Pues no se manda que se case, sino que se le permite casarse. Entonces, fíjense cómo va Agustín profundizando este aspecto. Dice, pues si es igual la fórmula en este aspecto jurídico del matrimonio entre el marido y la mujer, o sea, ambos están ligados por el sacramento, ambos están ligados por ese vínculo, hasta el punto que no solo de la mujer ha dicho el apóstol, la mujer no tiene el poder sobre su cuerpo, sino el marido, sino que del marido no se cayó, sino que dijo igualmente, tampoco el hombre tiene el poder sobre su cuerpo, sino la mujer. Entonces, fíjense que es esa pertenencia, ese vínculo de unidad en el que se pertenecen los unos a los otros. Dice, pues, si es idéntica la fórmula, no se debe pensar que le es lícito a la mujer separarse del marido, salvo en caso de fornicación, dice, al igual que tampoco le es al marido lícito separarse de su mujer. Entonces, por consiguiente, entonces bien interesante, porque Agustín ya va a avanzar y va a ir recogiendo un poco ese sentido de lo que él quiere entender por fornicación. Dice, por consiguiente, debemos examinar cómo se ha de entender la palabra fornicación y para ello, dice Agustín, debemos consultar al apóstol, como ya habíamos comenzado a hacerlo. Están buscando la autoridad de Pablo en esto. Entonces sigue diciendo, a los demás, digo yo, no el Señor, a los demás. A los demás vamos a tenerlo en cuenta. Aquí ha de indagarse en primer lugar a quién se refiere el Señor cuando dice a los demás, porque arriba habla a los casados en nombre de Dios, pero ahora habla en nombre propio, a los demás, ¿no? Luego parece que aquí se dirige a los no casados, ¿no? Pero no es así, porque prosigue de esta manera. Si algún hermano tiene por mujer a una infiel,
y ésta consiente en habitar con él, no la repudie. Por consiguiente, también aquí habla a los casados. ¿Qué quiere pues significar al decir a los demás, sino que arriba hablaba a aquellos que se habían casado y que ambos estaban unidos a la fe de Jesucristo, mientras que ahora, con las palabras a los demás, designa los matrimonios que no son los dos fieles cristianos? Pero ¿qué les dice? Si algún hermano tiene por mujer a una infiel, o sea, una no cristiana, y está consciente en habitar con él, no la repudie. Y si alguna mujer tiene por marido a un infiel, o sea, infiel se entiende a un no cristiano, y consciente en habitar con ella, no abandone a su marido. Por tanto, si no manda en nombre del Señor, sino que aconseja en nombre propio, esto es bueno, de tal manera que si alguno obrara de otro modo, no sería transgresor del precepto, ¿no? Entonces, al igual que poco después comenta sobre las vírgenes, interesante, que no tiene precepto del Señor, sino que les aconseja, y de tal manera alaba la virginidad, que uno la puede abrazar libremente, de tal manera que si no lo hiciese, no se juzgue que lo hace contra el precepto del Señor, ¿no? Entonces, una cosa es pues el precepto, otra el consejo y otra la condescendencia. Esto es bien interesante. Una cosa es el precepto, otra cosa es lo que se aconseja, yo aconsejaría, y otra cosa es la condescendencia. Son conceptos interesantes, ¿no? Entonces, manda a la mujer que no se separe del marido, pero si llega a separarse, debe permanecer sin casarse o debe reconciliarse con el marido. Entonces, no le es permitido obrar de otra manera. Aconseja al varón fiel, si tiene por mujer a una infiel, que consiente en habitar con él, que no la repudie, ¿no? Hoy lo llamaríamos los matrimonios mixtos, de un creyente cristiano con un no creyente o con una persona de diferente creencia, ¿no? Sin embargo, le es lícito repudiarla porque no hay precepto del Señor que prohíba despedirla, sino consejo del apóstol, como si aconseja a una virgen que no se case, pero si se casa no sigue el consejo del apóstol, pero no obra contra ningún precepto del Señor. Se tolera cuando se dice, esto lo digo por condescendencia, no porque lo mande. Entonces, hay cosas que no aparecen como una obligación de precepto, entonces, por lo cual, si es lícito despedir al cónyuge infiel, aunque sea mejor el no despedirlo. Es lícito despedir al cónyuge infiel, aunque sea mejor no despedirlo, puesto que no está permitido, según el precepto del Señor, despedir al cónyuge sino por causa de fornicación. Entonces, se deduce de aquí que la infidelidad es también fornicación. Entonces, fíjense que es bien interesante porque deja abiertas una cantidad de posibilidades, pero en medio de ellas, hoy la actual jurisprudencia matrimonial, pues hoy vemos todas las causas de nulidad matrimonial y la extensión de las mismas causas por las cuales se puede pedir la nulidad del matrimonio. O sea, esto ha tenido un desarrollo impresionante. Sería muy interesante que nos lo aclarara de una manera más certera, de pronto un especialista en derecho canónico matrimonial. Y esto es muy importante. Pero que quiero resaltar, primero, el tema de la fornicación, no solo como un acto libidinoso, sino como todo aquello que desvirtúa y se tiene como un apetito desordenado
que se vuelve dominante, ¿no? Les dice, muchas cosas pueden irrumpir para dañar el matrimonio, para dañar la vida de la pareja, pero no pueden cerrarse a un no buscar una solución de unidad. Hay que buscar la unidad. De hecho, el vínculo de unidad dentro del matrimonio trata de ser salvaguardado de muchas maneras, ¿no? Entonces me parece que es interesante lo que va diciendo Agustín. Cuando hay un compromiso, aunque haya dificultades, aunque haya tiempos en que se separe por razones incluso justas, pues hombre, sería muy interesante mirar un poco las cosas, mirar en qué modo se puede restablecer nuevamente el vínculo cuando es posible, ¿no? Entonces, cuando fue legítimamente consentido, pues no lo separa absolutamente nadie. Pero cuando hubo vicio, que vamos nosotros del consenso, en la libertad, pues entonces hablamos de que no existió un vínculo sacramental, de que no hubo matrimonio, ¿no? Pero bueno, esto seguirá un poco Agustín profundizando este aspecto que me parece interesante. Mañana continuamos con la parte en la que sigue Agustín argumentando sobre el bonus cónyuge, o sea, sobre las bondades del matrimonio. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén.